Paso a dar respuesta a las preguntas formuladas o a las consideraciones que se hicieron aquí. En primer lugar tenemos la intervención del senador Rosero y él se hace una pregunta respecto de los resultados de los cuales informa la Contraloría y específicamente la centra en la preocupación respecto de la vigilancia y para qué han servido las superintendencias y las propias contralorías y si es indispensable, si es necesario el fortalecimiento de los organismos de control, especialmente las superintendencias. A ese respecto le quiero recordar, porque usted además dice leyes y leyes y leyes y leyes. Le quiero recordar, senador Rosero, que este Congreso ha aprobado ya 4 leyes que tienen que ver con el tema de salud. Algunas parecen menores, pero tienen que ver con el traslado de cuantiosos recursos para el saneamiento financiero, de tal manera que todas suman 4, 2 de las cuales pues obviamente son mucho más extensas y sustanciales, pero las otras no son de menor impacto. En una de esas normas ustedes aprobaron más recursos para la Superintendencia de Salud y además medidas administrativas de reestructuración que habrían de fortalecerla. La auditoría que se hace anualmente a la superintendencia por parte de la Contraloría no arroja resultados alentadores. Yo dejaría ese tema allí para decirles, el Congreso ya tomó esas medidas, ya se incrementaron los recursos, para la Contraloría eso no se ha visto reflejado ni en más control ni en mejor gestión. La segunda pregunta la hace, o la segunda consideración la hace la representante Albaluz Pinilla. Revisado el articulado, señora representante, quiero manifestarle que sigue muy parecido a los temas, en los términos iniciales, y tiene que ver con la no clarificación que nosotros habíamos propuesto en el sentido de que la Contraloría tenga la posibilidad de embargar los recursos de la salud en la medida que su actuación debe ser para preservar los recursos de la salud de la apropiación por parte de terceros inescrupulosos. El sector salud y pensiones es públicamente conocido que tiene una serie de aves de rapiña que están pendientes de que se gire este recurso y llegan los embargos. Y después viene todo el problema de carruseles de abogados, temas con jueces, y pues en esto ustedes han conocido varias intervenciones para salvar, porque son sumas muy importantes y más se demoran en reconocerles, por ejemplo, a un municipio, unos giros que no se le hubieran hecho de transferencias, que inmediatamente quedan estas cuentas embargadas. La jurisprudencia de los jueces entienden que esto se entiende por no escrito y efectivamente ese es el origen de esta norma que se ha venido reproduciendo en el ordenamiento jurídico y es un objetivo sano. Sin embargo, no se da cuenta de la especificidad del embargo que hace la Contraloría, que tiene exactamente el mismo objetivo que debería tener la ley, en el sentido de que la Contraloría sí pueda precisamente embargar el recurso de cara a evitar que se distraiga o sencillamente se pierda y no haya posibilidad de recuperar los recursos que se han distraídos. ¿Qué pasa con estos procesos, si es retroactivo o no? Los embargos están regulados en los códigos de procedimiento civil. En esa medida podemos pensar que son medidas netamente procesales, y de llegar a plantear eso, pues obviamente las normas de derecho procesal son de aplicación inmediata. Sin embargo, existe una norma especial y es, como no se hace referencia, esta es una norma genérica, pero como no se hace ninguna referencia ni positiva o negativa específicamente a la labor del control fiscal y a la facultad específica que tiene de decretar medidas cautelares para preservar los recursos públicos, pues en esa medida desde ya le digo que la Contraloría entiende que la norma especial que tiene un objetivo
que se acompasa con el objetivo de esta disposición, pues seguirá vigente y en esa medida seguiremos aplicándola. Entonces, supongamos que muchas otras cosas cambiaran, incluso desde el punto de vista del derecho privado, en lo que tiene que ver con la administración de los recursos de la salud, y asumiendo que se reformara la Constitución y cambiara toda la jurisprudencia en esas hipótesis que plantea el doctor John Sudarsky, la Contraloría igualmente, identificando las características de lo que es un contrato de mandato con representación, perfectamente puede seguir razonando con la misma línea, en el sentido que hay un abuso de confianza, un hurto continuado. O sea, habría varias conductas. No me estoy refiriendo a un caso específico, sino en general la hipótesis de investigación que existe. Son recursos de un tercero y pues así sea muy de derecho privado, pues nadie está dispuesto pasivamente a dejar que se apropien los recursos que no fueron integrados a título de donación, sino para cumplir una función específica. Pero obviamente pues eso haría aún más compleja la función y la actividad. Bueno, tenemos otra intervención, que es la del senador Corso, que en realidad es lo que hace es un análisis de cómo este tema tan sensible puede seguir impactando el equilibrio de poderes y los riesgos que existen en esta materia, al mismo tiempo que hace un llamado de no acallar, digamos, esta información que yo tengo el deber de dar, y en ese sentido, gracias pues por el apoyo, senador, y por otro lado es que es mi deber. Yo ejerzo función pública, gestiono recursos públicos y debo informar a las instancias como lo es el Congreso y pues igualmente al ciudadano. Entonces, preservando los parámetros de prudencia y pertinencia, sin lugar a duda, pues no me es posible tomar otra actitud sin respetar el orden jurídico. Específicamente en cuanto al tema de aforados, está pendiente la decisión de la Corte Constitucional. Ya avanzó la Corte Suprema de Justicia en el sentido de decir que este sería un acto de trámite, el concepto del Consejo de Estado, y que solamente se pronunciaría la Corte en una eventualidad en que ese acto que se produce en una decisión fiscal fuera objeto de una demanda específica, le correspondería a la Corte Suprema. Todo todavía está por definición en las instancias judiciales. Yo de todas maneras vuelvo a repetir lo que siempre he sostenido, en el sentido de que las competencias son taxativas, genéricas, y en esa medida, en tanto no haya una norma que le asigne competencia para los aforados específicamente en materia fiscal a la Comisión de Acusaciones, establezca unos procedimientos, la dote de capacidad para hacerlo, pues me parece que dentro de la obligación que tenemos de respetar las decisiones judiciales, de todas maneras lo que estamos haciendo es por vía de una acción de tutela interpartes, pues dejando exento de vigilancia una franja de recursos bien importante del presupuesto nacional. Ayer me decía el presidente de esta comisión, ha ejecutado el Consejo Superior de la Judicatura el 14% del presupuesto. Senador, no podemos vigilarlos, son magistrados y están aforados. Está la rama sin ningún tipo de control fiscal, lo mismo que la Fiscalía, para mencionar solo dos ejemplos. El fallo deja las bases para que también sean alcaldes, gobernadores, ministros, directores de departamento administrativo. Dice que no se pronuncia perentoriamente sobre eso, concluye que sí tienen fuero especial, pero que en este fallo de tutela no dará la orden de que se devuelvan esos procesos también. Entonces, pues esa es la situación en la materia. Y usted tiene toda la razón, doctor senador Vélez, Juan Carlos Vélez, en el riesgo de estigmatizar las EPS. Lo que la Contraloría ha hecho
y ha planteado, y aquí lo ha repetido el honorable Senado esta mañana, es que el problema no son si se llama IPS, EPS, gestora o no. El problema no está necesariamente en un error legislativo. Yo soy de las que considera que no necesariamente esa sería la explicación de lo que ha pasado. El problema está en desconocer unas categorías fundamentales como son la naturaleza del recurso, la afectación principal y en esa medida aprovecharse de una interpretación laxa del proveído de la ley y generar estos sobrecostos y esta apropiación tan absurda de recursos que es muy desproporcionada y sobre todo inadmisible. Pero para su tranquilidad le quiero decir que no solamente se ha actuado en Saludcop, yo ya leí el informe general de todas las actuaciones y se lo suministro ahora personalmente para no repetirlo, pero sí me voy a referir a las EPS, IPS, hospitales, etcétera, para que usted tenga tranquilidad de que realmente no nos concentramos en el nivel nacional, también nos ocupamos del nivel territorial. Se hizo la auditoría sobre 1.5 billones de pesos, encontramos desvíos por más de 1.450.000 millones de pesos. Esto tiene que ver básicamente con medicamentos, con recobros, con IPS inexistentes, con personas inexistentes, pacientes inexistentes, servicios médicos no prestados y recursos de prevención que nunca se aplicaron a la prevención, con técnicas de no respetar la lógica de las cuentas maestras, utilizar la plata para sufragar, por ejemplo, gastos de funcionamiento en municipios, etcétera. Se hizo la actuación también respecto de los hospitales, se pidió el control excepcional y vigilamos 12 hospitales públicos, todo lo que tiene que ver con cómo se ejecutó la plata de regalías, los sobrecostos de estos hospitales hechos para niveles, los más altos niveles de atención, pero dejando por fuera las necesidades del nivel 1 y 2, hospitales hechos en lugares donde no hay agua, hospitales hechos en predio que no es de propiedad de la entidad, hospitales sin terminar, pero ya teníamos los equipos de las mejores características técnicas y científicas que se oxidaron y están ahí botados, y entonces lamentablemente el reporte son Arauca 70.000 millones, Meta 35.000, o sea, son cifras que se las entrego ahora de manera puntual. EPS, Sol Salud, Selva Salud, Famisanar, la nueva EPS, las cooperativas, CAFAN con subsidio, Comeva, tenemos Caprecom por 1.2 billones de pesos, tenemos Sanitas, tenemos unas de las buenas que efectivamente, como usted las clasifica, procedieron a devolver el recurso, tenían ahí como un problema de interpretación en hemofílicos y devolvieron más de 25.000 millones. Epifarma ya se la mencioné, bueno, está la EPS mixta de Antioquia y está la IPS universitaria de Antioquia. ¿Por qué? Porque se le entregaron unos activos de Caprecon a título de, no entendimos por qué se descuaderna Caprecon y empiezan a darle a otras IPS los activos de Caprecon, que además iban para garantizar las pensiones del sector de telecomunicaciones, si usted recuerda. Tenemos las EPS indígenas, la universitaria de Antioquia, tenemos la venta a precios fuera de mercado de la red pública que fue adquirida por EPS, tenemos Clínica La Candelaria, que fue una transacción que se hizo a través de Interbolsa, y allí, pues fíjense las cosas, me voy a detener, la nueva EPS insistía en que podía tener los contratos de capitación en los niveles 2 y 3, nosotros le insistimos que tenía que liquidarlos y dijo que no, que eran derechos adquiridos y no lo quiso hacer. Después nos dimos cuenta que esos contratos se mantenían, aunque estuvieran prohibidos por la ley, porque era la garantía de pago de Clínica La Candelaria. O sea, la lógica que prevalece es la lógica financiera sobre la atención del servicio y la racionalización en el uso de los recursos. Hospitales que no tienen absolutamente ningún inventario cuando llegan los medicamentos,
piden mucho más de lo que se necesita, utilizan algo de suero y después se bota porque el empaque así lo facilita, pérdida de medicamentos en el transporte. Mire, lamentablemente cogimos toda la cadena y el reporte es preocupante, pero le repito, no es un tema que tenga que ver con estigmatizar esta EPS o galardonar a los hospitales y a las IPS. No, lamentablemente hay, y en eso el senador Rosero tiene toda la razón, independientemente de cuál es el modelo ideal, hay una cadena con ausencia de control, ausencia de información, y eso obviamente propicia en cualquier lugar, cualquiera sea el operador de la salud, que se presenten estos desfalcos que son realmente preocupantes. Y por último, recordar que ha habido ya 3 saneamientos de cartera, los últimos con los recursos de la seguridad vial, y cada vez nos reportan estas cifras cada vez más grandes. También vemos que hay algunos hospitales y clínicas que siguen construyendo unas torres maravillosas, bienvenidas, pero realmente allí no ha habido absolutamente ninguna seriedad. Cuando se identificó que los recobros estaban mal, bajó a 200.000 millones de pesos en 2 o 3 meses el recobro. Nuevamente estamos a niveles de 1.5 billones de pesos, que debemos sumarle a la cifra de 4.5 billones de pesos por demandas en materia de salud al Estado, que es la pregunta que usted, senador Enrique Maya, me hacía durante su intervención. Entonces, realmente aquí lo que necesitamos, y lo ha dicho la Corte Constitucional hasta la saciedad y ha dado órdenes, son controles, pero no el control ex post facto que hace la Contraloría, sino los controles internos, los sistemas, el sistema de información eficiente y oportuno, la posibilidad de que haya realmente datos confiables, un costeo de cuánto vale la UPC, y una racionalización de la manera como se distribuyen los insumos. Entonces, no son solo las EPS, y en ese sentido, pues sí, el Estado tiene que estar regulando y controlando. Laboratorios, también tenemos estas actuaciones, ejemplos, repito, lamentablemente son muchos y en todos los sectores nos dan esos resultados. Tenemos las preguntas del senador Benedetti, que paso a contestar con toda puntualidad. Primero, la última pregunta. Yo me posesioné el 1 de septiembre. El correo a que usted hace referencia es del 9 de agosto y tiene que ver precisamente con la destrucción de los documentos que hubieran dejado huella de que el concepto de integración vertical se había elaborado en Saludcom y había sido consultado con el presidente de la época. Al inicio de la sesión yo informé que eso precisamente se denunció ante Sala Penal de la Corte, Fiscalía, Procuraduría, y luego lo que conocí de reciente es una citación de la Fiscalía, muy amable, de la funcionaria que la adelantaba, que quería saber cómo se obtuvo el acervo probatorio, y esto pues se adelantaba dentro de los procesos que se llevan contra la Contraloría por los temas de abuso de autoridad, obtención ilegal de pruebas, supuestos seguimientos ilegales, interceptaciones de comunicaciones, etc. Le estoy contestando de abajo para arriba. Segundo tema. Sí, señor, claro que sí. Este es un correo, esto responde a una pregunta que se le hace, a ver, ya con memoria, es una pregunta que le hace o Palacino o Turbay a Everardo Mora, donde le pregunta si rompió todos los documentos. Y entonces él dice, sí, no se preocupe, yo destruí todo, no hay ningún problema. Claro. Hay otros que también dan cuenta de pagos. Es que como estoy senador haciendo... Benedetti, que estaba inscrito el senador Soto. Es una pregunta... No, presidente, mire, es que ella está contestando unas cosas, la señora Contralora,
yo estoy precisando por fuera del micrófono, presidente, entonces debe quedar constancia de lo que estoy diciendo. Lo que yo estaba precisando es, con lo que me está diciendo la señora Contralora, queda claro entonces, pregunto, si había un vínculo entre el Contralor anterior y la empresa que estamos hablando, porque queda claro que están destruyendo pruebas entre ellos mismos. Eso es lo que quiero que me diga la Contralora y quería que quedara claro, grabado esta parte que lo estaba diciendo por fuera. Bien, señora Contralora. Sí, el tema tiene la palabra el senador queda Soto. claro con ese correo y con todos los demás, no tengo la menor duda, por eso procedí a poner las denuncias con toda seguridad de que allí había habido una conducta que obviamente ponía en evidencia una relación casi que de subordinación del organismo de control a esa empresa. Me precisan aquí que el correo era Palacino a Darío Mejía, refiriéndose a todo lo que había hecho Berardo Mora previo a que se suscribiera el concepto de marras. La segunda pregunta tiene que ver con la sentencia de reciente cuyo ponente fue el magistrado Pretel. En resumidas cuentas, ¿qué dice esa sentencia? Esa sentencia que además es invocada y enarbolada por quienes consideran que la Contraloría se equivoca en las conclusiones a las que llega. Esa sentencia dice que cuando hay utilidades, las utilidades pueden, senador, llegar, dice que no hay ninguna razón para que las CPS tengan que asumir gratuitamente, sin tener ninguna retribución, el ejercicio de la intermediación como empresas prestadoras de salud, que ellos tienen derecho a tener utilidades y que en ningún lado están prohibidas, independientemente de que podrían algunas ser cooperativas y otras no. En eso el planteamiento de la Contraloría es totalmente conforme a esa premisa. Lo que sucede es que el problema está cuando se causan las utilidades. Las utilidades no son aquellos recursos que llegan mensualmente y que se sustraen antes de pagar deuda, antes de atender el servicio, sino lo que sucede es que se debe esperar a que termine el respectivo ejercicio fiscal, sanear la cartera que está causada y que se debe pagar, después de haber atendido satisfactoriamente todos los requerimientos de salud que se llaman eventos de las personas que están a cargo de esa EPS, y cuando todo se ha hecho, todo el sobrante obviamente puede ser apropiado una vez se hacen las reservas de ley, porque también se necesita un colchón para que haya una tranquilidad de liquidez y no se vayan a quebrar por caja, como dicen los expertos en esas materias. Y hecho todo eso, como hace cualquier persona en su negocio propio, nadie empieza a pensar que tiene utilidades al día siguiente que abre una tienda cuando todavía no ha pagado la máquina registradora, por ejemplo, o cuando todavía no ha comprado la panela que va a vender. La tiene allí pero no la ha pagado. No, primero que tiene que pagar el arriendo, los proveedores, etcétera, etcétera, y atender, repito, todos los eventos de salud. Y al final del ejercicio fiscal, porque la UPC es anual, en ese momento vamos a tener las utilidades, de tal manera que en ese sentido se está plenamente de acuerdo con la sentencia de la Corte, cuyo ponente fue el doctor Pretel. Hay un segundo punto en ese fallo donde se dice que los gastos también pueden destinarse a inversión. Aparte que es un poquito extraño hablar que un gasto puede ser inversión, digamos desde el punto de vista contable tiene tratamiento muy distinto. Ellos dicen que los gastos de administración son recursos propios y que en esa medida pueden destinarlos de manera inmediata sin esperar pues el respectivo año fiscal.
A ese respecto, también toca establecer en concreto cuánto está siendo el porcentaje. En buena hora, eso lo hizo el Congreso, estableció un criterio para establecer cuál es el porcentaje de recursos que razonablemente se pueden destinar a la administración una vez también verificado que el servicio con esa infraestructura, con ese personal, se está cumpliendo de manera adecuada, pues el sobrante podría considerarse que es propio. Sin embargo, si la superintendencia ejerciera adecuadamente su función, se daría cuenta que ha calculado mal ese porcentaje y a poco andar tendría que decir, mire, usted está gastándome el 15% o el 18% o el 9% y usted podría funcionar con 3%. ¿Por qué razón yo le estoy autorizando que usted tenga un nivel tan alto de recursos que realmente pues los está sacando es para inversión? Porque es que cuando usted le reconoce a un administrador los gastos de administración, nadie entiende que los gastos de administración sean para apropiárselos. Entonces, al menos que haya una razonabilidad en términos de eficiencia y de sinergias, pero repito, como es la lógica de este contrato, realmente el lucro viene es por el no advenimiento de eventos, es decir, porque la gente esté más sana de verdad y vaya menos veces a pedir un servicio en la EPS, de tal manera que si la gente está más sana, pues la EPS podría quedarse teóricamente con el 100% del recurso que se le entregó con la póliza. Y eso está perfecto, porque esa es la lógica del sistema. El sistema lo que quería era generar estímulos positivos, haga prevención, atienda a la gente oportunamente para evitar el siniestro más graves. La lógica determinó que es que no los atendemos, hasta el punto pues que ya llegan a prácticamente no tener ninguna posibilidad de recuperación y terminan pues causando costos altísimos por la aplicación a las unidades de cuidados intensivos. Pero claro, podría haber utilidades y en ese sentido el fallo no modifica absolutamente nada de lo que debería servir de sustento a una decisión que se ajusta a derecho por parte de la Contraloría, en el caso que hoy me preguntaron y en todos los demás. Lo que definitivamente no puede suceder es considerar que apenas el recurso toca tierra de la EPS, como si eso tuviera pues una indemnidad especial o un poder más, se convierte en recurso privado, me lo apropio inmediatamente y salgo a hacer mis inversiones porque yo creé un fondo que es para infraestructura, porque detrás de esta discusión de integración vertical, y aquí es el lugar para decirlo, lo que tenemos es un serísimo problema de un Estado que no se ha ocupado de hacer el plan de la infraestructura para la salud, que no ha dicho cuántas camas se necesitan y no ha creado condiciones para que el privado o el público se ocupe de esto. Entonces, claro, hay un espacio vacío, hay una necesidad y terminan siendo los recursos del propio destinados al servicio los que están proveyendo esa necesidad, que perfectamente se puede hacer con concurrencia del privado, pero con reglas claras, no por debajo de la mesa y con los defraudaciones que hemos conocido y que son realmente muy preocupantes. Y por otro lado, en algunos casos tan evidente es que efectivamente se han gastado mucha tinta y muchas consideraciones y muchos alegatos ya en concreto para demostrar que el recurso era el que iba a sobrar y no era que se apropiaran inicialmente de ese recurso. Por otro lado está el tema de a dónde se fueron los recursos. Lo que hemos encontrado con declaraciones del propio Banco de la República, es decir, sustracción legal de recursos, recursos de la UPC que se destinaron a inversiones en el exterior por los canales oficiales. Estamos hablando de inversiones en Chile, en Panamá, en Ecuador, en México, en República Dominicana, en Salvador. En Ecuador ya lo dije. De estas inversiones, las que se establecieron que se habían adquirido con recursos de la UPC antes de que esto pudiera ser considerado utilidad, han sido objeto de medidas cautelares.
hacen parte de las medidas cautelares. Y a ese respecto también es importante decir que en la gran mayoría se trata de empresas que se referían al servicio de salud, que la gran mayoría ha fracasado en el exterior y que en algunos casos ha llamado la atención de las autoridades foráneas precisamente por determinados comportamientos empresariales en su gestión. Hay también empresas que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas y que finalmente, aunque son de la salud, han sido o son de la EPS, pues se han dedicado como a la actividad comercial por fuera, digamos, de esta economía cerrada, pero no hay como aporte de utilidades a la respectiva EPS, y esto no está pasando solamente en una, está pasando en varias, y de hecho 4 de las investigaciones que tenemos es precisamente por ese aspecto. Queda claro que el recurso es de la EPS, se pone a nombre de la EPS, realiza actividad comercial, pero el recurso no vuelve a la empresa, que es una inversión de la EPS. La otra pregunta es, ¿este fallo se produce con base en cuáles pruebas, senador Benedetti? Yo no conozco el detalle para contestarle, sencillamente debo leerlo con mucho más detenimiento, pero le voy a decir lo que tengo claro porque en su momento se me informó por parte de la funcionaria sustanciadora, y es que se había puesto tanta duda, tanto reproche, tanta estigmatización de la información obtenida por medio de copia espejo de los computadores, que para evitar esa discusión en el seno de los procesos se iba a optar por volver a recaudar las pruebas, y las pruebas iban a ser documentales. Todos son documentos, pero digamos que iban a estar en este papel y no en este documento. Entonces, más allá de que existen todas las leyes habilitantes y que esa discusión, por ejemplo, en el extranjero daría pena, y que la legislación pues es muy clara y muy moderna en la materia, independientemente de eso, se ha en esta primera etapa de procesos utilizado precisamente, digamos, la fotocopia tradicional de los documentos que sirven de base para establecer los desvíos de los recursos. Generalmente aquí, ¿qué se decretan como pruebas? La contabilidad, los estados financieros, el PIG, las declaraciones, las actas de las juntas, los contratos, las órdenes de servicio, digamos, un acervo probatorio múltiple. Supongo yo que es así como se viene adelantando las investigaciones en este caso, al menos así fue ha venido siendo las que ya se han fallado. Pero también le debo decir que los procesos tienen etapas, y el senador Vélez dice qué ha pasado con las intervenciones. Efectivamente, todos ustedes me han denunciado las intervenciones. Las intervenciones no están funcionando en términos generales como se espera, y hemos hecho intervenciones. Las intervenciones, por ejemplo, pues en el caso que ustedes me preguntaban hoy, se hace un seguimiento especial porque no se ve la modificación, la mejora de cartera, los ahorros, los cambios de proveedores. No en pocos casos pareciera que siguiera la antigua administración como insertada en los hospitales y en las empresas intervenidas, y eso también genera otro grupo de investigaciones donde los funcionarios, si a bien lo tienen, utilizan también la copia espejo, senador Benedetti, y creo que ya con esto contesté la gran mayoría de preguntas, y el resto pues lo haré por escrito en caso de que me haya quedado algo por fuera.